Un edificio de apartamentos de lujo fue destruido en uno de los ataques más osados de Ucrania contra Rusia hasta el momento. ¿Quién fue el objetivo de este ataque? Armen Sarkisyan, el fundador del batallón Arbat que ha estado trabajando junto a Rusia en los campos de batalla de Donetsk y Kursk. El batallón era apodado el Escuadrón de la Muerte por su escalofriante eficacia y disposición a cumplir cualquier orden de Rusia. Sarkisyan yace muerto, asesinado fuera del impresionante departamento de dólares $2.48 millones que su apoyo a Putin le compró. ¿Qué pasó en el ataque? ¿Cómo logró Ucrania llevar a cabo este increíble asesinato? ¿Y por qué es la pérdida de Sarkisyan un golpe tan enorme para Putin? Los primeros reportes del ataque se recibieron el 3 de febrero con la British Broadcasting Corporation, entre los primeros en brindar detalles básicos. Se dice que Sarkisyan fue atrapado en una explosión en su lujoso apartamento en el complejo Alieperusa de Moscú. Aunque sobrevivió a la explosión inicial, aparentemente perdiendo al menos una pierna y sufriendo serias deformaciones en su rostro, los esfuerzos de evacuación finalmente fueron en vano. Sarkisyan fue transportado en avión a un hospital próximo e ingresó a cuidados intensivos, pero no bastó. El líder paramilitar sucumbió a sus heridas en el hospital más tarde. Más allá de eso, los detalles estaban confusos. Según la British Broadcasting Corporation, varios guardaespaldas de Sarkisyan quedaron atrapados en la explosión, y es posible que uno haya muerto. Según el Kiev Independent, hasta 5 personas resultaron heridas por la explosión que mató a Sarkisyan, aunque su muerte es la única confirmada. La British Broadcasting Corporation entrevistó a varios residentes del bloque de apartamentos de lujo, entre ellos Olga Voronova, una madre de 36 años. Afirmó desconocer cómo ocurrió la explosión. «Tenemos guardias de seguridad bastante serios», le dijo a la British Broadcasting Corporation. «En los puntos de control interrogan a cada coche y solicitan pases para invitados, incluso familiares. Este no fue un ataque ordinario de dron o misil». Ucrania apuntó a Sarkisyan con un asesinato de precisión para sacar al líder del Escuadrón de la Muerte de la guerra. Esto nos lleva a algunas preguntas. ¿Por qué y cómo? Comenzando con este último, Sarkisyan ha sido una espina en el costado colectivo de Ucrania debido a su agenda pro-Putin. The Kiev Independent etiqueta a Sarkisyan como un jefe de la mafia, quien saltó a la fama por sus acciones en el Oblast de Donetsk, Ucrania, en 2014. Allí, organizó los Maidan Tikushki, un grupo de matones que incitarían violencia contra las manifestaciones pro-europeas y anti-Yanukovych en la región. Estos manifestantes formaban parte de la revolución Euromaidan que llevó al derrocamiento del expresidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych tras negarse a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Yanukovych aceptó un préstamo de Rusia, provocando protestas masivas hasta febrero de 2014, forzando al expresidente ucraniano a huir a Rusia. Sarkisyan y sus matones participaron activamente en las protestas, agrediendo a quienes se oponían a los intentos de Putin de controlar Ucrania mediante un presidente títere. También es probable que los Maidan Tikushki de Sarkisyan fueran responsables de al menos algunos de los asesinatos de los 100 o más ucranianos que murieron durante las protestas. Como el Centenar Celestial, estos valientes manifestantes son venerados en su país por oponerse a la tiranía que creen que el Kremlin quería imponer. Las acciones de Sarkisyan lo convirtieron en uno de los hombres más buscados de Ucrania, pero su influencia criminal se mantuvo incluso después de la revolución Euromaidan. Pravda informa que Sarkisyan también operaba bajo el seudónimo de Armen Horlivsky y que él era el hombre a través del cual pasaban todos los negocios en la ciudad ocupada de Donetsk, Horlivka. Sarkisyan, dueño de cafeterías, fundó clubes de boxeo en la ciudad, probablemente para reclutar gente para sus causas. Según la inteligencia de defensa, desde el 24 de febrero, Rusia ha estado saqueando y controlando negocios en los territorios ocupados de Ucrania. Esto evidencia que Sarkisyan era anti-Ucrania, pero ¿era motivo suficiente para que Ucrania lo asesinara con un coche bomba? Quizás no lo habría sido, si no fuera por el hecho de que Sarkisyan también era el fundador del batallón Arbat. El grupo consiste mayormente en soldados de etnia armenia, y Sarkisyan usa su ascendencia armenia para reclutarlos. El batallón, con cerca de 500 soldados, muchos de ellos excriminales, ha sido una de las herramientas más brutales de Putin durante la guerra. Los soldados de Sarkisyan actúan como fuerza paramilitar, principalmente en las regiones de Kursk y Donetsk. Su objetivo principal parece ser la caza de cualquier desertor ruso o personas que expresan simpatías pro-ucranianas. Al encontrar a sus objetivos, los eliminan, debilitando así el apoyo a la causa ucraniana en Donetsk. Rusia ha colaborado con el batallón Arbat durante la guerra, lo que convirtió a Armen Sarkisyan en un objetivo para Ucrania. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo logró Ucrania hacer esto? Después de todo, Sarkisyan era uno de los paramilitares más valiosos de Putin. Era básicamente un perro de ataque de Putin,
listo para ejecutar cualquier orden que se le diera. Esa lealtad genera protección. El líder del batallón Arbat habría contado con un equipo de seguridad completo, incluyendo guardaespaldas, lo que haría aparentemente imposible que Ucrania lo alcanzara. Nota la palabra aparentemente. El asesinato de Ucrania fue una obra maestra de subterfugio, aunque las teorías sobre cómo lo logró inicialmente variaban. Entre esas teorías estaba que Ucrania había logrado instalar un carbón fuera del complejo de apartamentos donde Sarkisian perdió su vida. También podría haber utilizado un dron de largo alcance para soltar un explosivo sobre el líder paramilitar y su detalle de seguridad. De las dos teorías, el dron parecía la más probable. Ucrania ya ha demostrado varias veces que pueden volar drones a Moscú. El 10 de noviembre, 2024, Ucrania lanzó un gran ataque, y Rusia afirmó haber derribado 84 drones sobre varias regiones, algunos cerca de Moscú. 2 meses antes, Ucrania había lanzado ataques con drones en el distrito de negocios de Moscú y logró acercar 2 de ellos al Kremlin, aunque Rusia los derribó. Pero resulta que ninguna de estas teorías era correcta. The Guardian dice que los informes de los medios rusos indican que Ucrania realmente plantó la bomba en un sofá ubicado en el vestíbulo del complejo Alia Perusa. Quienquiera que plantó la bomba estaba observando el vestíbulo desde un lugar desconocido, esperando que Sarkisian entrara. En cuanto el aliado de Putin entró, los ucranianos detonaron la bomba a distancia. Según los servicios de seguridad rusos, el asesinato fue bien planeado y es solo uno de varios en los últimos meses. Celdas de resistencia ucraniana clandestina en Rusia llevan a cabo ataques contra personal militar y funcionarios acusados por Ucrania de cometer crímenes de guerra en su contra. La bomba del sofá también dañó el pasillo del complejo de apartamentos y voló las puertas y la mayor parte del vidrio que rodea el vestíbulo. Sergei Markov, analista pro-Kremlin, publicó en Telegram que Moscú considera el asesinato como un ataque terrorista. Ucrania realizó un ataque terrorista en el complejo de élite Alia Perusa, afirmó. Los ataques terroristas de Ucrania se están acercando a la élite rusa. Este ataque es un mensaje de Zelensky hacia ellos. No podrás esconderte de mí. Esto nos lleva a otra cuestión. ¿Qué significa el asesinato de Armin Sarkisian para Rusia y la guerra? Comenzaremos con el tema al que aludía Markov en su publicación de Telegram. Este asesinato es otra prueba más de que Ucrania tiene operativos trabajando dentro de Rusia. Estos operativos son hábiles y capaces de realizar audaces ataques contra la élite rusa, los cuales se han vuelto más frecuentes en los últimos meses. Sarkisian no es el primer miembro de la élite rusa en ser blanco de un ataque similar. En diciembre de 2024, el teniente general ruso, Igor Kirillov, falleció tras la explosión de un artefacto adherido a un scooter. El ataque ocurrió de nuevo en Moscú, donde operativos ucranianos apuntaron al vehículo frente al complejo de apartamentos de Kirillov. Kirillov, líder de la unidad de armas químicas, biológicas y radiológicas del ejército ruso, era otro objetivo de alto valor. Rusia ha sido acusada de usar armas químicas contra Ucrania desde al menos mayo de 2024, cuando la British Broadcasting Corporation informó, basándose en acusaciones americanas, que utilizó un agente asfixiante contra sus enemigos. El Kremlin afirmó que las acusaciones eran infundadas. Sin embargo, un informe separado indica que al menos 500 soldados ucranianos han sido tratados por exposición a gases tóxicos, y al menos uno ha fallecido. El Reino Unido sancionó a las tropas rusas que presuntamente usaban armas químicas en octubre de ese año. Se informa que Rusia está utilizando agentes de control de disturbios como gas lacrimógeno en el campo de batalla, y posiblemente el agente tóxico asfixiante cloropicrina, infame desde la Primera Guerra Mundial. Kirillov, uno de los sancionados por el Reino Unido, había sido acusado en ausencia por Ucrania de usar armas químicas prohibidas. Ahora está muerto, otra víctima de la guerra en Ucrania. Y hay más. En 2023, Ucrania también probablemente fue responsable del asesinato de Ilya Kiva, un ex legislador en el Parlamento de Ucrania. Kiva se había mudado a Moscú por sus lazos cercanos con el Kremlin. Su asesinato fue menos dramático que el de Sarkisian. El desertor ucraniano fue asesinado a tiros. La Independencia de Kiva afirmó que la operación fue realizada por el Servicio de Seguridad de Ucrania, o Servicio de Seguridad de Ucrania. Aunque nunca fue oficialmente confirmado por Ucrania, su portavoz de inteligencia militar, Andriy Yusov, dijo: «China, tal destino les esperará a otros traidores de Ucrania». Ucrania no fue responsable, pero estaba feliz con el resultado. Kiva, otra figura prominente, fue juzgado en ausencia por Ucrania bajo el cargo de traición. Estos son solo un par de casos. Ucrania también fue probablemente responsable de la muerte explosiva del bloguero de guerra ruso Vladlan Tokarsky en San Petersburgo. Mikarsky recibió de regalo una escultura de la cabeza de un soldado de parte de Daria Tropova. El bloguero metió la cabeza en la caja de regalo, la cual explotó, causándole la muerte y lesionando a varios presentes en la sala.
Es posible que el Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania fuera responsable del asesinato del científico de misiles ruso, Mikhail Shatsky, a mediados de diciembre de 2024. Ucrania no se ha responsabilizado por el asesinato de uno de los principales científicos militares rusos, aunque probablemente no sea coincidencia su muerte. Estamos comenzando a ver un patrón que se desarrolla. Ucrania obtiene acceso a una figura antiucraniana prominente en Rusia, probablemente mediante células espías en Moscú. Esas figuras son personas que Ucrania cree que han cometido crímenes de guerra contra ella. Se planea y ejecuta un plan para eliminar a estas figuras altamente protegidas en cada caso. Markov tenía razón. La élite de Rusia no puede esconderse de Zelensky y sus espías. Ucrania está superando a Putin en su propio juego, con el asesinato de Sarkisian como su última victoria. Eso es aterrador para Putin. Ha demostrado que es capaz de operar justo debajo de la nariz del líder ruso, lo que ha planteado preguntas obvias sobre la seguridad interna de Rusia y hasta dónde puede llevar Ucrania estos asesinatos. También vale la pena señalar la similitud entre los asesinatos del líder del Escuadrón de la Muerte, Sarkisian, y el maestro químico Kirillov. Ambos fueron llevados a cabo en o alrededor de bloques de apartamentos favorecidos por la élite, lo que significa que los espías de Ucrania podrían pasar por personas que parecían que deberían estar alrededor de esos tipos de edificios. Los asesinatos también usaron explosivos detonados a distancia. Esto sugiere que los espías ucranianos vigilaron a sus objetivos, esperando el momento exacto para detonar las bombas, quizás incluso a plena vista. El especialista en seguridad Will Geddes entra en más detalles. Señala que esto fue un atentado audaz, llevado a cabo contra alguien que Ucrania veía como clave dentro del régimen de Putin. En el centro de Moscú, esta es una operación de especialmente alto riesgo, como puedes imaginarte. Según Geddes, para preparar este asesinato, se habría recopilado información de inteligencia para determinar la ubicación exacta de Sarkisian, cuándo y a qué hora estaría allí. Sin duda, hubo reconocimiento, vigilancia y un largo periodo de observación para asegurar el éxito de este golpe, especialmente en el centro de Moscú. Todo esto ocurrió frente a Putin, sin que él lo notara. Volviendo al impacto de estos asesinatos en la guerra, Putin está perdiendo a sus personas más confiables y capaces. Está perdiendo personas que tenían un impacto definido en el campo de batalla. Sarkisian perdió al líder de un escuadrón de la muerte encargado de eliminar desertores rusos. Pero en el último año, ha perdido litigantes que respaldaban su causa en Ucrania, especialistas en misiles que le ayudaban a diseñar armas para superar sus defensas aéreas y el responsable de su producción ilegal de armas químicas. Todo esto alivia la presión en el frente, y debido a que varios de estos asesinatos se han llevado a cabo en Moscú, Ucrania ha dejado claro que puede operar con impunidad en la capital de Rusia sin ser atrapado. Esto solo llevará a Putin a cuestionarse más. ¿Quién sigue? ¿Lo tienen en la mira los espías ucranianos? Ese miedo podría limitar los movimientos de Putin dentro de su propia ciudad, obstaculizando su capacidad para dirigir su país y ejército en la batalla contra Ucrania. Analicemos los efectos inmediatos de la guerra en Ucrania. Armen Sarkisian lideró el batallón Arbat, un grupo de criminales en su mayoría armenios que operaba principalmente en la región de Donetsk, según una entrevista de 2023 con uno de sus comandantes. El comandante afirmó que el grupo estaba casi totalmente compuesto por ex-mercenarios de Wagner, sugiriendo que Putin había trasladado a algunos de los operativos más talentosos de ese grupo al batallón Arbat tras el intento de golpe de Estado en 2023 por parte del ex-líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Cada miembro había firmado contratos con el Ministerio de Defensa de Rusia, afirmó el comandante. El batallón Arbat enviaba operadores de drones, especialistas en guerra electrónica y otros combatientes a diferentes sectores del frente según se necesitaba. En síntesis, los integrantes de las fuerzas de Sarkisian eran expertos. Los enviaron a Donetsk donde se necesitaran, con los miembros del batallón aparentemente en roles de apoyo, para asegurar la disponibilidad de drones para los soldados rusos en la región. Esa región es crucial para Putin. Donetsk, en Donbass, siempre ha sido distinta a la Ucrania central. La mayoría de la población en la región habla ruso, y aproximadamente un tercio son rusos étnicos. También es una región donde la política proeuropea no es abrazada tan rápidamente como en la Ucrania central. Todas esas señales indicaron a Putin que Donbass estaba lista para un control ruso. Su lógica era que tal porcentaje enorme de su gente viene de Rusia, que Donbass podría ser también ruso. Las incursiones de Putin en Donetsk se intensificaron en 2024 con el batallón Arbat, probablemente facilitando estas acciones, causando estragos en la ciudad y sus alrededores. No podemos ignorar la visión histórica del mundo de Putin. Según Cable News Network, un cartel soviético de 1921 llamaba a Donbass el corazón de Rusia, siendo la región considerada parte de Novorossiya o Nueva Rusia antes de ese periodo. Para Putin,
Las influencias históricas y la composición social de Donbass significan que ya es parte de Rusia, y él lo quiere. El batallón Arbat fue crucial para que él lo lograra. La renuncia de Armin Sarkisian implica que Putin perdió a uno de sus aliados más importantes y leales en Donetsk, región del Donbass. El jefe del crimen tenía influencia, algo que Putin siempre valora cuando se ejerce para sus causas. Era despiadado, dispuesto a eliminar a cualquiera que obstaculizara los esfuerzos de Putin por restringir el apoyo pro-ucraniano en una zona donde Putin operaba. Con la muerte de Sarkisian, el batallón Arbat ha perdido a su líder. Aunque esto no significa el fin del grupo, Ucrania ha asestado un duro golpe a la organización. ¿Hay alguien más en ese batallón tan pro-Putin como Sarkisian, dispuesto a seguir su trabajo para Putin? ¿O simplemente son mercenarios que siguen órdenes sin importarles realmente los objetivos de Putin en el Donbass mientras reciban su pago? Si es lo último, eso es un problema para Putin, porque ya no puede usar el batallón Arbat para ejercer su terrible influencia. Sarkisian fue un operativo ruso clave. Cooperó con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia para socavar las capacidades defensivas de Ucrania cuando Putin comenzó su operación militar especial. Incluso antes, lideraba a los matones que intentaban cerrar las protestas de Euromaidan por órdenes de Putin. En septiembre de 2024, el batallón intentó derrocar al gobierno armenio para que Putin pudiera instalar a un líder prorruso en el país. Eso según Político, que dice que Rusia reclutó a 6 armenios que pasaron 3 meses de entrenamiento y se les pagó casi 2.400 al mes antes de ser transferidos a la base militar de Arbat en Rostov-on-Don. Ahora Sarkisian se ha ido, y una parte vital de la influencia de Putin en Donbass y entre los armenios se ha ido con él. La pregunta ahora es, ¿encontrará Putin a alguien para reemplazar a su jefe del Escuadrón de la Muerte, que sea incluso la mitad de efectivo en el trabajo? Solo el tiempo lo dirá. ¿Pero qué opinas sobre el atrevido asesinato de Armen Sarkisian por parte de Ucrania? ¿Qué implica esto para Putin y sus operativos de élite en Moscú? ¿Aumentarán estos asesinatos conforme avance la guerra en 2025? Comparte tus pensamientos en los comentarios y gracias por ver el video.